Le tengo pánico a estas cosas yo. Bueno, Bueno, tomo estoy la grabando, posta así yo, que chicos. te escuchamos, Bueno, Silvi. antes que nada quería comentarles algo. Yo me tomé el tiempo de hacer los videos, los grabé todos con el celular, pero no sé qué le pasó a mi celular, que no se grabaron, sino que aparece una pantalla que es como que nunca pueden arrancar. Así que los videos los hizo Karina. Consulten los videos de funciones y de cónicas que estuvo haciendo Karina. Ahora voy a ver cuál es el problema de mi celular. Pero no es que me haya olvidado. Los hice, pero no salieron grabados los videitos de cónicas que les iba a hacer. Bueno, vamos a empezar ahora con sucesiones y series. ¿Ustedes ven la pantalla? ¿La están viendo? Sí, sí, se ve. Ah, bueno. Pregunto porque no tengo ni idea de cómo es esto. Bueno, ¿qué es una sucesión numérica? Se llama sucesión a una función donde la variable es un número natural. Y en vez de denotarse como f de x, la notación va a ser siempre a con el subíndice n. N que son valores que va tomando la sucesión y siempre van a ser números enteros positivos, o sea, los números naturales, del 1 hasta el infinito, ¿no? Pueden ser. En algunos casos las sucesiones aceptan también el 0. ¿Ven acá abajo que dice la sucesión A sub k con k perteneciente a los naturales, pero acepta el 0? Entonces se puede calcular esa sucesión también en 0. Bien, entonces, en vez de f vamos a escribir el símbolo de a sub n. Eso, cuando leamos esto ya sabemos que estamos hablando de una función que es una sucesión. El dominio de esa sucesión siempre van a ser los números naturales. Esta n es el índice que coincide con los números naturales, y a esta a sub n se la llama término general. Ustedes van a decir, bueno, pero ¿qué es a sub n? A sub n va a tener siempre una fórmula que representa a esa sucesión. Y cada uno de los resultados para los diferentes n que resuelvan mediante esa fórmula va a ser la imagen, que es lo que nosotros vamos a ver como términos de la sucesión. Entonces ven acá, a sub n, que está definido en el conjunto de los naturales, pero puede tener como resultado en imagen cualquier número real. Otra manera de denotar una sucesión es como el conjunto de todos los términos que fueron calculando mediante la fórmula, con un n perteneciente a los naturales, y acá cada uno de estos va a ser la imagen, o sea, la sub 1, la sub 2, la sub n va a ser el resultado de esta fórmula. Ay, ¿qué hice? Espérenme. Volví para atrás. Ejemplo. Acá tienen esta sucesión, que es a sub n, cuya fórmula es n más 1. Y nos está diciendo que vamos a empezar a calcular con los números naturales, o sea, del 1 en adelante. El primer término, este a sub n, el primer término, va a ser para un n igual a 1. Entonces, en la fórmula donde dice n, que vamos a poner 1. Entonces vamos a tener 1 más 1, 2. Para un n igual a 2, el segundo término va a ser 2 más 1, que es 3. Y para un n igual a 3, el tercer término va a ser 3 más 1, que es igual a 4. Entonces, el conjunto formado por esta sucesión va a ser 2, 3, 4 y hasta el último n, ¿no? ¿Me van siguiendo? ¿Sí o no? Entonces, en términos general, la fórmula general para esta sucesión es a sub n igual a ¿qué? A n más 1. Bien, entonces miren, ¿cómo podemos representar esta sucesión? Acá tenemos todos los n, que cuando nosotros trabajamos con función decíamos x, para x igual a 1, para x igual a 2, para x igual a 3, para x igual a 4,
pero en vez de x que estamos poniendo n, los números naturales. Entonces empezamos a buscar las imágenes, que son los a sub n. Las imágenes es el resultado que obtenemos después de aplicar la fórmula, ¿no? Y acá decimos, bueno, para un n igual a 1 es 2, para un n igual a 2 es 3, para un n igual a 3 es 4, para un n igual a 4 es 5, y para un n igual a n va a ser n más 1. ¿Por qué n más 1? Y porque la fórmula es lo que nos decía, que era el número natural enésimo más 1. Hay sucesiones, fíjense gráficamente, a ver cómo puedo hacer acá. Esperen, que me fui de la pantalla. No veo nada. Fíjense gráficamente. Nosotros vamos a, esto si lo analizamos como una función, va a ser una función lineal del tipo n más 1, con ordenada al origen 1 y con pendiente igual a 1, ¿no? Entonces decimos, para un n igual a 1, la función ¿cuánto valió? Esta sucesión, 2. Para un n igual a 2, la función valió 3. Para un n igual a 3, la función sucesión valió 4. Pero ven que lo único que nos interesa son los puntos, porque esta función está restringida solamente para los números naturales, es decir, los valores intermedios que toma, que hay en la línea punteada entre estos dos puntos no nos interesa, porque solamente nos va a interesar aquellos valores que toma para los números enteros. Por eso, la sucesión esta va a estar marcada en este punto, en este y en este. O sea, solamente para los números enteros. La línea punteada es la guía o la línea base en donde se van a apoyar los puntos obtenidos en esa sucesión. Hay sucesiones esperen un poquito. Que se pueden definir en forma recurrente. ¿Qué significa en fórmula recurrente? Nosotros podemos calcular el primer término, o sea, para un n igual a 1. Para un n igual a 1, ¿qué era? N más 1, en este caso, era n más 1, que era 2. Bueno, para este otro caso, definimos mediante una fórmula, que en este caso no la tenemos, decimos, bueno, cuando n vale 1, el cálculo, la imagen de esa sucesión es igual a 1. Pero cuando queremos calcular para un n cualquiera, ¿qué vamos a tomar? El valor que tomó esa sucesión en el número anterior más 1. ¿Entendido? Fíjense que acá siempre va a ser para los n mayores que 1. Para n igual a 1 ya está definido. Ahora decimos, bueno, ¿qué pasa para un n igual a 2? Va a ser lo mismo que 2 menos 1, o sea, el valor que toma la sucesión en 1 más 1. Hay sucesiones, esperen que esperen un poquito. Acá. Hay sucesiones que les damos nombre y apellidos, como por ejemplo las sucesiones aritméticas, las sucesiones geométricas, las sucesiones armónicas. ¿Cuándo decimos que una sucesión es aritmética? La cuestión es la siguiente. Ustedes toman un término y el anterior de ese término. Si la diferencia entre esos dos términos, entre un término cualquiera y el anterior, da siempre una constante a lo largo de todos los valores de esta imagen, entonces decimos que va a ser una sucesión aritmética. Miren, por ejemplo, si a 2 le resto 1, esa diferencia me da 1. Si a 3 le resto 2, esa diferencia me da 1. Si a 4 le resto 3, esa diferencia me da 1. Entonces, como la diferencia entre cada uno de los términos, entre el siguiente y el anterior, entre un término y el anterior,
da un número constante, entonces decimos que es una sucesión aritmética. Acá lo tienen detallado, ¿no? En fórmula. Tenemos el término calculado en n más 1. Si a ese n más 1 le restamos el anterior, nos va a dar una constante que en este caso la llamamos S. ¿Cuándo una sucesión es geométrica? Cuando el cociente o la razón entre un término y el anterior da una constante. A ver, vamos a ver lo que dice acá. Es aquella que cumple que la razón o cociente entre un término y el anterior siempre es una constante. Entonces, acá tenemos el conjunto de todas las imágenes de esta sucesión calculadas para los n pertenecientes a los números enteros, y en este caso van a considerar también al 0. Esto va a ser una sucesión geométrica si, solo si el cociente entre un término y el anterior es igual a una constante. Para todo n perteneciente a los números naturales, incluyendo el 0. ¿Ven? Por definición, una sucesión siempre está definida para los números naturales, pero en algunos casos aceptan también al 0. Cuando se acepta también al 0, entonces se denota también con la n con el subíndice 0. Entonces acá tenemos que una sucesión en un término, que es el siguiente del n, es igual a la razón por el valor que tomó la sucesión en el término anterior. Si ustedes pasan este a sub n dividiendo a sub n más 1, van a obtener el valor de la razón. Bien. Acá aparece una nueva simbología. Los que hicieron elementos es probable que se acuerden de esto. Esta simbología dice, bueno, voy a representar mediante esta letra griega la suma de los primeros términos de una sucesión. Entonces acá tenemos una sucesión que es a sub 0 por r a la k. ¿Qué significa esta k? Son los diferentes valores que le vamos a ir dando a esta variable, que en este caso está en el exponente. Entonces vamos a empezar desde k igual a 0, esto se llama índice, hasta el enésimo término. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Bueno, a sub 0 es una constante, r también va a ser una constante, y la variable va a ser la k. El primer término de esta suma, en realidad esto está representando de una manera más compacta la suma de los términos de una sucesión. El primer término lo vamos a calcular para k igual a 0, el segundo término va a ser para k igual a 1, el tercer término va a ser para k igual a 3, igual a 2, para k igual a 3, para k igual a 4, hasta llegar a k igual n. Pero esta suma, es la suma de los primeros términos, se puede representar mediante esta fórmula, que va a ser el valor de la constante por 1 menos r a la n más 1 sobre 1 menos r. Si ustedes leyeron la teoría, está hecho el desarrollo de esta fórmula, o sea, cómo se llegó a esta fórmula. Inclusive en alguno de los ejercicios lo vamos a tener que utilizar. Entonces, la fórmula que representa a la suma de los n primeros términos va a ser, si hay una constante, va a ser el valor de la constante, en este caso es el a sub 0, por 1 menos r a la n más 1 sobre 1 menos r. Yo les sugiero que esta fórmula la recuerden, la tengan siempre en cuenta, porque la van a utilizar en los ejercicios, es muy común utilizarla en los ejercicios de sumatoria. Bueno, vamos con el ejercicio 1. Dice escribir los 5 primeros términos de las sucesiones. Acá tenemos la variable k, con k perteneciente a los números naturales, donde acepta también al 0. En el ejercicio B también tenemos la variable k, pero vamos a empezar a contar los números naturales a partir de 1.
Y en el C lo mismo, vamos a empezar a hacer el cálculo de esta sucesión a partir del 1. Yo no sé cómo correr esto. Bueno. Resolución. Quiero sacar parte, a ver, Caro o Ricardo, la columna donde están las fotos de ustedes la quiero sacar. Fíjate que la podés minimizar. A ver, acá. Ahí está. Tocar al borde está, y tiene una rayita. Ya está. Bueno, resolución. Para obtener los primeros 5 términos de cada sucesión, solo basta reemplazar en el valor de K o en los n. Ven, en este caso tenemos n en esta sucesión, y acá tenemos k. Los números, los primeros 5 números del conjunto. ¿Cuál es el conjunto? ¿Sí? K y n representan lo mismo en este caso, es la variable. Exacto, es la variable. Vos podés tener k, podés tener n, podés tener j, h, cualquier variable, pero vos tenés que definir esa variable a qué conjunto va a pertenecer. En este primer caso es el conjunto de los naturales, incluyendo al 0. En este caso es el conjunto de los naturales, donde no incluye al 0. Entonces vas a empezar a contar a partir del 1, lo mismo que en este. Bueno, veamos el ejercicio A. Dice, en este caso, los primeros 5 números son el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Con la fórmula esta, o sea, la fórmula de la sucesión A sub K es 1 medio a la K. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Donde dice K, ir poniendo primero el valor 0, y hallamos el primer término, el valor 1, hallamos el otro término, el valor 2, reemplazando la K, hallamos el tercer término, y así con cada uno de los términos que nos pide el ejercicio. Obteniendo. Bueno, hicimos una tablita, ¿no? Para K igual a 0, ¿cuánto les parece que va a dar ese término de la sucesión? 1 medio a la 0. ¿Cuánto es? 1. 1, perfecto. ¿Ven que da 1? Para K igual a 1 es 1 medio a la 1. 1 medio a la 1, ¿cuánto va a ser? 1 medio. Para K igual a 2, ¿cuánto piensan que les va a quedar? 1/4. 1/4, perfecto. Para igual a 3 va a ser 1/8, para K igual a 4 va a ser 1 sobre 16avo. Entonces, esta sucesión, si la queremos plantear o escribir como un conjunto, no lo toma eso. Esperen que voy a ir para atrás. El conjunto solución, o sea, entre llaves, va a estar formado por estas imágenes, que es el 1, el 1 medio, 1/4, 1/8 y 1 sobre 16. Es otra manera también de representar a la solución de esta sucesión. ¿Entendido? Entre llaves ponen el elemento 1, que es la imagen para K igual a 0, el elemento 1 medio, que es la imagen para K igual a 1, el 1/4, el 1/8 y el 1 sobre 16avo. En el B, ¿a partir de dónde vamos a empezar a reemplazar esta función, esta sucesión? ¿A partir del 0 o a partir del 1? Del 1. Del 1. Entonces los 5 primeros términos son el 1, 2, 3, 4 y 5. Con la fórmula de la sucesión, que es 1 sobre n. Bueno, acá podrían haber puesto 1 sobre k, ¿no? Es lo mismo. Entonces, si n vale 1, el a sub n, esta es la fórmula general de esta sucesión, ¿cuánto va a ser? 1. Si vale 2, 1 medio, si vale 3, es 1/3, si vale 4, 1/4, y si vale 5, es 1/5. Silvi. Sí. Escúchame, también preguntarles a ellos si quieren algún ejercicio en particular, porque capaz que darles todo no sé si tiene sentido, ¿viste? Ir mechando, bueno, como capaz que les interesa más, capaz que esto les sale y quieren ver alguno más, porque la idea no es que hacerles todos los ejercicios, sino que ellos si intentaron hacer, si hay alguno en que se trabaron, o un ejemplo de cada uno para que tengan una base. Bueno, está bien. Entonces, por las dudas de que si alguno intentó hacer uno y no le salió, para que podamos, digamos, contestarle. Bueno, en
En este yo lo quería aprovechar para que me definan ellos el dominio. ¿Puede Bien. n valer 0? No, 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 ¿por qué? porque no está incluido. Dice que son todos los Perfecto. naturales en el 0. Sí, pero además ustedes tienen otro concepto. Porque está en el Porque está denominador. dentro, claro, está en el denominador y dentro de una raíz. Claro, bueno, la raíz de 0 podría ser válida, pero al estar en un denominador no. Entonces, acá es lo mismo que los anteriores. Hacen la tablita y calculan las imágenes de esa sucesión. ¿Ven? Acá tenemos lo mismo. Este es muy sencillo. Ustedes van a decir, bueno, ¿qué hago con este resultado? 1 sobre raíz de 3. Lo dejan expresado así, y 1 sobre raíz de 2 también. No vayan a buscar números, aproximaciones con números racionales, sino que estos son números irracionales y quedan expresados así. Bueno, vamos ahora al ejercicio 2A. En este tipo de ejercicio les vamos a tirar una sucesión, les vamos a presentar una sucesión, y hay que descubrir o definir cuál es el término general, o sea, cuál es la fórmula. Entonces, miren lo que dice. Dice, para resolver esto, dice, para encontrar el término general, tratamos de ver si podemos encontrar una regularidad y así generar la fórmula que nos da el término general. Bien, tenemos esta sucesión, 2, 4, 6, 8, 10. ¿Qué relación o qué regularidad hay entre el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10? A ver, piensen un poquito. Esta es la N más sucesión. 2. ¿Cómo? N más 2. Bueno, podría ser n más 2. A ver, si n vale 1, más 2, no me gusta. A ver, si n vale 2, bueno, ahí sí, 2 más 2, 4. Si n vale 3, 3 más 2 es 5. Entonces, no. Tienen que ser pares. Bueno, a ver, N por pares. 2. N por 2. N por 2, bien, entonces ya nos damos cuenta de eso. O sea, el primer término es, 2 es lo mismo que 2 por 1. El segundo término, el 4, lo podemos expresar como 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5. Y para un número k cualquiera perteneciente a los números naturales, ¿cómo va a ser la fórmula? Una sub k igual a ¿qué? A 2 por k. O sea, la fórmula la pudimos deducir a partir de la sucesión. En los ejercicios anteriores calculábamos estos, los elementos, imágenes, teniendo la fórmula. Ahora, a partir de esta sucesión de las imágenes de A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5, podemos deducir la fórmula. Esa es la regularidad que existe entre cada uno de estos términos. Entonces, la fórmula general, ¿cuál va a ser? 2 por k, y si hubiésemos puesto n, 2 por n. ¿Entendido? Bueno. Acá falta una flechita, ¿ven? Acá, esto fue un error de tipeo. Fíjense, tenemos la sucesión expresada de esta manera, que es lo mismo, acá va una flechita, a 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, bueno, lo mismo que tenemos en esta columna lo expresamos acá, y esto nos implica que hay un conjunto de solución de todas las imágenes, con los k pertenecientes a los números naturales, tal que esas imágenes van a responder a esta fórmula, a 2 por k. Esto ya lo vimos, y otra forma de expresar esta sucesión es a partir utilizando estas llaves como el conjunto de todas las imágenes. Acuérdense que las imágenes son 2, 4, 6, 8, 10, ven que acá estamos usando las llaves para representar el conjunto, y el conjunto que va a responder a la fórmula del término general 2 por k con k perteneciente a los números naturales. Bueno, acá, Ricardo, ¿querés explicarlo vos? El 2D que lo hiciste vos tan lindo? ¿Hola? Sí, Luis, dale, lo hago yo. ¿Lo voy marcando?
Así no salís de la pantalla. No, si querés comparto yo para usar la otra presentación que yo tenía, pues no sé si, si quedó bien pegada. Bueno, si querés anda pasándolo, voy, yo lo cuento. ¿Es esta tu presentación? Sí, porque me parece que se cortaba en la última parte, pero por ahí entró bien, lo mandamos con eso. No, me parece que está todo, ¿eh? A ver, sí, está bien, bueno. Y por eso, espera que vuelvo. Bueno, dale. Bueno, ahí está. Bien, este ejercicio nos pedía sugerir también, si existe, un término general para esta sucesión. Lo primero que yo decía acá era, bueno, tengo un medio, menos 2/3, 3/4, menos 4/5. Y lo primero que hice es formar una lista, que es la que van a ver en esa primera columna que aparece ahí. Lo que tenemos que tratar de encontrar acá es el patrón o esta regularidad que se va cumpliendo en cada término y tratar de ir relacionándolos. Yo le puse A sub 1, A sub 2, A sub 3, porque tenemos que tratar de que se relacione con esos índices justamente. Entonces, fíjense que en la siguiente columna yo marqué con rojo el 1, ¿sí? Para el término 1, para el término 2 marqué el 2. ¿Ven cómo va apareciendo ahí de alguna manera esa regularidad? El primer término va a ser un medio, el segundo término menos 2/3, el tercer término 3/4. ¿Ven cómo se van emparejando? Van siendo el mismo número, digamos, el numerador y el índice de ese término, la posición que ocupa en esa lista. ¿Qué más pude ver? Podemos ver que el denominador es uno más que el numerador. Entonces voy generando esos denominadores tomando el mismo número y sumándole 1. ¿Sí? Y otra cosa que vemos, lo van viendo todo esto, ¿no? Cualquier cosa me pegan el grito, ahí me frenan y contesto si hay alguna duda. Otra cosa que se ve es cómo se van alternando los signos, que eso lo van a ver en la siguiente columna. En el próximo clic, ahí está, ven que dice que A1 es positivo, A sub 2 es negativo, A sub 3 es positivo, A sub 4 es negativo. Ahora vamos a ver cómo jugamos con eso de los signos alternados. Ahí está. Bueno, entonces, tenemos la lista. Lo primero que me voy a preguntar es, ¿cómo puedo generar el término siguiente? El A sub 5, por ejemplo. Y bueno, veníamos diciendo, cada término tiene por numerador al índice, al mismo lugar que ocupa, el 5 sería en este caso. El denominador es uno más, así que será 5/6. ¿Y cómo será el A sub 6, por ejemplo? Y bueno, A sub 6 debería ser 6/7. Y sin olvidarme de que iban con los signos cambiados. Bien, ahí nos dice Juliana K sobre K más 1. Bueno, por ahí anda. Vamos a ver que está bien ese K sobre K más 1 que nos decía la compañera. Sigamos, a ver. Lo que hice, bueno, con todo ese análisis que hice, digo, tengo algunas características que fui sacando. Que si el numerador es n, el denominador será n más 1. Entonces, esto va a ir tomando una forma del tipo n sobre n más 1. Por ahí va a andar o k sobre k más 1. ¿Qué más? Tiene los signos alternados. ¿Sí? Esto de que arrancaba positivo, negativo. Eso lo vamos a generar con menos 1 a la alfa. Ese alfa es un exponente que me va a dejar encontrar esos positivos y negativos que quiero. Recuerdan que cuando hacíamos menos 1 elevado a una potencia, el resultado iba a ser 1 o menos 1, dependiendo del valor de ese exponente, ¿no? Si era un exponente par, me iba a dar 1, y si era impar, me iba a dar menos 1. Bueno, yo puse alfa ahí, pero ese alfa también va a depender de n. O sea que no es que le agrego otra variable ni nada. Va a estar relacionado directamente con el n. Puse alfa ahora por una cuestión práctica para poder explicar esto. Entonces, tenemos que en este caso empieza con un positivo. Entonces el exponente debe ser par. Para eso, lo que hacemos es, como voy a arrancar con 1, ¿sí? El primer término va a ser A sub 1, o sea que el n va a ser 1. Tengo que sumarle 1 a ese para que sea par. Y así nos va a quedar con alfa igual a n más 1, conseguimos que el exponente para n igual 1 sea par, y así
A sub 1 sea positivo. ¿Se entendió esta última parte? Si entendieron eso, ya está. Lo único que nos queda ahora es armar el término general, que va a ser menos 1 a la n más 1, ahí está lo de los signos alternados, viene con esto, y n sobre n más 1, que era lo que nos dijeron, lo que decía la compañera ahí en el chat. ¿Sí? Como conclusión, ¿puedo agregarles algo? Ustedes dale, tienen Silvia. que recordar lo siguiente. Cuando ven en una sucesión signos alternados, siempre tienen que generar esto. Y fijarse, si empieza con un signo positivo, entonces van a tener que poner en el exponente n más 1. Y si empiezan con un signo negativo, en el exponente les va a quedar solamente n. Pero cuando hay signos alternados, tiene que aparecer este factor de menos 1 elevado a la n más 1. Bueno, Bien, ahí, sigo yo, Ricardo. Bueno, ¿Algo para más? que Alejandra nos decía, Ale Sosa nos dice que no entendió esa última parte. Supongo que debe ser como armamos esto del exponente. Sí, sí, Bueno. esa parte, profe. Bien. Mira. ¿Lo decís vos, Silvi? No, decilo vos después cualquier Claro, cosa. yo decía, para que se me metió acá, ahí está. Yo decía, el menos 1 es lo que me va a dar dando, menos 1 lo voy a elevar a alguna potencia. Esa potencia va a ser 1, 2, 3, 4, porque el n era un número natural. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar de qué manera hago que este signo, o sea, esta potencia sea, para que arranque positivo necesito que sea par. Si arranco con el 1, si yo pusiera 1 y no pusiera este 1 que está sumando acá, me quedaría menos 1 a la 1 y sería negativo. Para que sea positivo necesito que sea par. Entonces le agrego 1 para correrlo. ¿Sí? Con eso, esta parte solamente me va a generar los signos. Si quieren después armo algo y les muestro solamente con eso, cómo generar los signos alternados y cómo arrancar con uno o con el otro. Profe, ¿le puedo dar un ejemplo? Para ver Dale, si a lo ver. entendí bien. Dale. Hay que darle Sí. valores a n. Exacto. Tomando que A4 te da menos 4 quintos, yo Sí. para seguir A5 le di de valor a n 5. Entonces, Sí. menos 1 a la 5 más 1, ahí te da a la 6. Entonces Es te queda par. menos 1. A la sexta te queda 1 positivo. Exactamente. Multiplicado por n, que le seguimos dando 5, y abajo también, te quedas 5 sextos. Claro, la idea es Perfecto. que lo prueben. Una vez que generaron este término general, que prueben con 2 o 3 de los términos que ya conocen, a ver cómo queda. ¿Sí? Pero por ahí confunde un poco, siempre- por eso yo quise hacerlo bien detallado porque esa parte Está siempre bárbaro. confunde la de los signos alternados. ¿Y cómo arranco? Si arranco con un positivo o con un negativo, también eso es lo que me va a alterar cuál tengo que poner primero, si pongo n o pongo n más 1, para ver si arranco con un positivo o con un negativo. Supónganse que acá hubiesen tenido menos 1/2, 2/3 positivo, los signos al revés. ¿Esta fórmula hubiese servido? El primer término era positivo, entonces pongo 1 más 1, perdón, el primer término vamos a pensarlo como negativo, como menos 1/2. Entonces, Tendría que cambiar el índice de la potencia, sacarle el más 1. Claro. exactamente, porque este 1 no te hace falta. Este 1, si vos a un número impar le sumás 1, lo transformás en par, pero si a un número par le sumás 1, lo transformás en impar. Entonces, Sí. si acá hubiesen tenido un signo menos, el primer término si empieza como negativo, entonces este 1 lo cancelan. ¿Entienden? Fíjense, menos 1 a la 1 es menos 1, por 1 sobre 1 más 1 es menos 1 por 1/2, que era menos 1/2. Y el segundo término, ¿cómo hubiese sido? Para que sea positivo. Bueno, a ver, 2 más 1. Yo ahora quiero que este sea positivo, ¿no? Si yo digo 2 más 1 es 3, me quedaba negativo también. Le tengo que sacar el más 1, porque tengo menos 1 al cuadrado, sacándole ese más 1, me queda positivo.
y la expresión esta hubiese sido 2/3, 2 dividido 3. Entonces, en realidad es como si hubiese dos fórmulas. Si la sucesión empieza con un número negativo, este 1 se cancela. Si la sucesión empieza con un número positivo, es necesario agregarle este 1 al exponente de esa base menos 1. ¿Entendido? Esto está en la teoría, ¿eh? Y está muy lindo Profe, yo explicado. lo hice de otra manera. A ver, ¿cómo lo hiciste? Puse -1 a la n por menos n sobre n más 1. Bien, Sí, sirve. bien, Está puede bien. ser. Lo Puede mismo, ser también. donde dice, en el exponente donde dice n más 1, podríamos haber puesto n menos 1. ¿Sí? Digo, hay varias formas, no siempre hay una sola. Elegimos Sí, una o encontramos una y si funciona nos quedamos con esa. Pero por lo claro. general sí hay varias formas de escribirlo. Y está muy bien. Trabajar con los exponentes. Si ustedes tienen el concepto de que si el exponente es par y la base es negativa, el resultado va a ser positivo. Y si el exponente es impar y la base es negativa, el resultado va a ser negativo. Los lleva a menos errores que estar poniendo un menos acá, que está delante de una barra de fracción. Me parece que teniendo claro cómo funcionan las bases negativas en base al exponente, les facilita más el cálculo a ustedes. Bueno, vamos a esbozar las gráficas de las siguientes sucesiones. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Una línea continua o vamos a tener puntos en las gráficas de sucesiones? Primer pregunta. Puntos. Puntos, bien. O sea que son, este gráfico es para una variable discreta, o sea, son para variables predeterminadas. Todo lo que está entre medio de esas variables no nos sirve. Fíjense que acá nos da una condición, que n, en el denominador hay un n menos 1. ¿Podemos empezar a calcular a partir de n igual a 1? No, ¿Por qué no? porque da 0 el denominador. Claro, entonces la restricción acá dice, bueno, el primer número natural, el más chiquitito de todos, va a ser ¿cuál? Un n igual a 2, mayor o igual a 2. Entonces empezamos a marcar esta gráfica a partir del 2. Reemplazamos acá y nos queda 2 dividido 2 menos 1 es 2. Para un n igual a 2, la sucesión vale 2. Para un n igual a 3, va a ser 3 sobre 3 menos 2, o sea, 3 medios. Para n igual a, acá están, a ver, para un n igual a 4 va a ser 4 sobre 3, 4 tercios. Para un n igual a 5 va a ser 5 sobre 4. Y nunca va a llegar a tocar, a medida que ustedes van reemplazando en esta fórmula, nunca va a cruzar esta, a ver si lo llegan a ver, esta asíntota. O sea, se va a ir aproximando al 1, pero nunca va a llegar a ser 1. ¿Está? Bueno. En esta sucesión decimos que está representada por n más una base que es menos 1 elevado a la n. Entonces, ya de antemano, acá, ¿qué vamos a tener? Valores positivos y valores negativos en este término de la sucesión, ¿no? Valores positivos y valores negativos porque va a depender del valor que le demos a n, o sea, del índice que tome acá la sucesión. Entonces, si n es igual a 1, vengo acá. Me va a dar menos 1 a la 1, va a ser menos 1. Más 1 es 0. Miren el gráfico. Para n igual a 1, la imagen de esta sucesión fue 0. Para n igual a 2, el menos 1 va a ser par, va a ser positivo, porque la n es par. Entonces, menos 1 elevado a un exponente par nos va a quedar positivo. 1 positivo más 2, para n igual a 2, es 3. Y en el otro, ya de antemano, podemos predecir que como n va a ser impar, esto va a ser negativo,
entonces se le va a restar al valor de n que se le esté dando. ¿Me van siguiendo? Ven que van subiendo y bajando, subiendo y bajando. Cuando es par, sube. Cuando es impar, el n baja. Cuando es par, vuelve a subir. Cuando es impar, baja. Cuando es par, vuelve a subir. Y cuando es impar, baja. ¿Por qué sube y baja eso, los valores Ahí se ve de la otra imagen? vez, perdóname Silvi, ahí Sí, se sí, ve otra dale. vez cómo se van alternando los signos, eso que decíamos en el ejercicio Claro, anterior. Ese -1, la n, porque, a medida que n va variando, va cambiando, +1, -1, +1, -1. ¿entienden? Le suman o le restan a la n. Si suman, va a subir. Si le restan, va a ir bajando. Entonces, ustedes pueden hacerse una tablita de valores y van a obtener este mismo gráfico. Bueno, acá lo mismo. Fíjense que nunca va a tomar el valor 0, ¿no? Nunca va a poder llegar a 0, porque el 1 dividido, ¿qué número va a ser 0? No hay una imagen para esta sucesión. Entonces, pero sí, esta sucesión se va a ir aproximando cada vez más, se va a ir acercando cada vez más a una imagen 0. A medida que vamos aumentando los valores de n, cuanto más grande se haga el valor de n, más chiquito, más se va a aproximar a 0 este cociente. Y va a ser siempre positivo, porque está definido para los números naturales. Bueno, este ejercicio, el ejercicio 4, me pareció muy simpático. Dice, se deja caer una pelota desde una altura de 15 pies sobre una losa de concreto, ¿no? Cada vez que rebota alcanza una altura equivalente a las 2/3 partes de la anterior. O sea, 15 pies es la altura inicial. Si rebota la primera vez, ¿qué altura va a tener? ¿Cómo calcularían eso ustedes? Las 2/3 partes de la altura anterior. ¿Cuál es la altura anterior? 15 pies. 15 por 2/3. Perfecto. Bien. Y acá dice, ¿cuál es la altura al tercer rebote y al 20º rebote? Dice, ¿cómo se puede expresar lo que sucede con las alturas a medida que el número de rebote sea lo suficientemente grande? Entonces, n-1 por 2/3. ¿por qué n-1? A ver, fíjate, vos sabés que A el sub primer n rebote, menos 1 por 2/3. para el primer rebote tenés un índice igual a 1, ¿no? Dice, llamamos H1 a la altura alcanzada luego del primer rebote, H2 a la altura alcanzada para el segundo rebote, H3 en vez de A ponen H, porque estamos hablando de alturas. H3 a la altura alcanzada y así sucesivamente. Pero la altura inicial, para un H igual a 0, la altura inicial era 15 pies. Entonces, nos dice, ¿qué va a pasar con el tercer rebote? Sabemos que en el primer rebote era 2/3 por H, como bien dijo una de las chicas. Entonces 2/3 por 15. En el segundo rebote va a ser 2/3, pero de la altura que ya alcanzó en el primer rebote, o sea, 2/3 de H1. ¿Pero qué era H1? 2/3 por H0, por H sub 0, o sea, es 2/3 por 2/3 de H sub 0. O sea que estamos relacionando los rebotes siempre con la altura inicial, que era ¿qué? H sub 0. ¿No? En el tercer rebote va a ser 2/3 por la altura que alcanzó en el segundo rebote. O sea, 2/3 por 2/3 por 2/3 ¿de quién? De H sub 0. Pero 2/3 por 2/3 por 2/3 es lo mismo que 2/3 al cubo, por H sub 0. ¿Y H sub 0 qué era? 15. Entonces fíjense que acá el tercer rebote, la altura alcanzada en el tercer rebote, que es lo que me está pidiendo acá esta sucesión, va a ser 2/3 al cubo por 15, que es 40 novenos, aproximadamente 4,4 pies periódicos. ¿Y en el 20º? ¿Qué hubiesen hecho en el 20º? Bueno, vamos a observar acá esta
esta sucesión, los datos de esta sucesión. Cuando era el primer rebote, acá la h estaba elevado a la 1. Para el segundo rebote, estaba ese 2/3 elevado a ¿qué? Al cuadrado. Perdón, dije algo mal. En el primer rebote, el 2/3 estaba elevado a la 1. En el segundo rebote, el 2/3 está elevado al cuadrado. En el tercer rebote, el 2/3 está elevado al cubo. Entonces, hay una relación entre el número de rebote y la potencia el exponente de esta potencia, ¿no? Entonces, para h igual a 3, en el tercer rebote, el exponente del 2/3 es 3. Y en el vigésimo, ¿cómo les parece que va a ser la fórmula? Para h sub 20, el 2/3 va a estar elevado a ¿qué? A la 20. ¿Por cuánto? Por 15. O sea que les va a dar 0,00451 pies. ¿A qué número se aproxima en el último rebote? Imagínense la situación de una pelotita que cae, va cayendo, cada vez rebota menos, hasta que la altura se aproxima ¿a qué? A cero. ¿Ven? Que se está aproximando a 0. Entonces, esperen, que quiero bajar esto. Dice, ve cómo se puede expresar lo que sucede con las alturas a medida que el número de rebotes sea lo suficientemente grande. La respuesta es, a medida que el número de rebotes sea lo suficientemente grande, la altura se hace cada vez más chica. Me comió una parte este PowerPoint. Bueno, pero cada vez se aproxima a 0, cada vez se hace más pequeña. A ver, bueno, igual eso es más como entender lo que ocurre más intuitivamente. Cuando uno lanza una pelota y va rebotando, lo que se espera es que la pelota en algún momento deje de rebotar, rebota cada vez menos hasta que para. En el modelo que usamos nosotros, pareciera que nunca va a dejar de rebotar, porque siempre, si bien es cada vez más pequeño el rebote, pero siempre voy a tener una medida. Bueno, por eso esto es un modelo que hacemos y no es algo real. Hay otras variables que influyen. Tal vez alguien que estudie física o que sepa de física nos pueda decir por qué realmente rebota o deja de rebotar, pero bueno, hay otras variables que no están incluidas en este modelo. Para lo que estamos mirando, con eso nos alcanza. Bueno, Ricardo, ¿querés que siga yo con sumatoria y series o querés darlo vos y lo relacionás con los ejercicios? ¿Hasta cuál llegamos ahora? Hasta el 4. ¿Seguís vos, Ricardo, o sigo yo? Sí, como quieras, Silvi. Si querés seguir vos y yo después hago la otra clase, la hago tú. Bueno, dale. Dice, esperen, me pasé. Sumatorias. Tenemos, si A sub m más 1, esto es, por ejemplo, si A sub 1, A sub 2, A sub 3, hasta llegar al enésimo término, son las imágenes de una sucesión con m menor o igual a n, o sea, vamos a tener los índices de esa imagen, de esa sucesión, tienen que ser siempre menores que el último término. El n es el último término. El enésimo término va a ser el último término, para un valor que le demos, ¿no? Y el m siempre va a tener que ser menor o a lo sumo igual que el último término, que es el enésimo. Entonces acá tenemos, esto va a ser un número, una imagen, este va a ser para el término que le seguía, este va a ser para el último término, y así sucesivamente. Si ustedes tienen, por ejemplo, la suma del 1 al 100, ¿no? O para, por ejemplo, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, van a escribir el 1 hasta el número 100, y quizás no le alcance la hoja de cuaderno para poder escribir eso. Entonces, esa suma, hasta el último término, hasta el enésimo término, se resume con esta simbología que es la sumatoria. Entonces van a empezar a contar desde un k igual a m, que es el inicio de la cuenta, este es el índice, hasta el último término que es n.
Y esos valores lo van a aplicar en la fórmula de la sucesión A sub k. Por ejemplo, ustedes tienen acá, van a tener que sumar los términos que responden a esta sucesión, k al cuadrado, empezando a contar desde k igual a 3 hasta el 5. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos. Cuando k vale 3, vamos a tener k al cuadrado. Hasta llegar al 5 tenemos que pasar por el 4. Para k igual a 4 vamos a tener 4 al cuadrado. Para k igual a 5 vamos a tener 5 al cuadrado. Entonces después hacemos 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 5 al cuadrado es 25 y sumamos esto y es 50. Si acá hubiese aparecido una n, o sea que no esté determinada desde el inicio de donde contamos en el índice igual a 3 hasta el 5, sino que hubiésemos tenido un n, ¿cómo hubiésemos expresado esta sumatoria? Con puntitos suspensivos y después definir para un k para un n igual para un n al cuadrado. ¿Entendido? O sea, tendrían que haber puesto 9 más 16 más 25 más puntito suspensivo más n al cuadrado. Siempre y cuando acá hubiese aparecido, en vez de un 5, como en este ejemplo, una n. Entonces vamos a ver algunas propiedades de la sumatoria. Esto fue un ejemplo. Primer propiedad de la sumatoria. Hay una constante c que va a multiplicar a esta sucesión. La sucesión es la sucesión A sub k. La constante la podemos sacar fuera de la sumatoria y hacer el cálculo de la sucesión desde m hasta n. Entonces, cuando aparece una constante dentro del símbolo de la sumatoria, la podemos sacar afuera del símbolo de sumatoria y calcular directamente desde m hasta n la sucesión en cuestión. Acá tenemos la suma de dos sucesiones en la otra propiedad. La sucesión que está definida por A sub k, más o menos, según el caso, la otra sucesión que está definida por B sub k. Entonces lo que nos dice esta propiedad es que la sumatoria es distributiva respecto a la suma o resta de sucesiones. ¿Ven que le apliqué la sumatoria a la sucesión A sub k, que es este término, y la sumatoria a la sucesión B sub k, que es este otro término. Y después basta con calcular cada una de estas dos sucesiones desde m hasta n. Bueno, y acá hay una fórmula que es importante. Un poquito que me fui. Que es importante que ustedes recuerden. Esta es una fórmula que la descubrió un chiquito llamado Gauss, de apellido Gauss, a los 10 años, que la maestra lo puso en penitencia y le dijo que sume, no me acuerdo si era del 1 hasta el 1000, y él en menos de un ratito, en menos de 10 minutos o algo así, resolvió la suma. Hizo esto. Eso está en la teoría. Yo les pido que ustedes la lean la teoría porque es bastante interesante y está muy bien explicada. Pero entonces este chiquito dijo, bueno, en vez de sumar del 1 hasta el 1000 o del número hasta el 10.000, creó esta sumatoria, se dio cuenta que la suma de los n primeros números naturales respondía a esta fórmula. Y esta fórmula es n, paréntesis, n más 1, que es un factor, sobre 2. ¿Por qué? Porque él fue sumando los extremos de esas, o sea, el primer número y el segundo número, y así se dio cuenta que siempre el primer número y el último número daba lo mismo que sumar el segundo número y el anteúltimo número, y daba lo mismo que sumar el tercer número, el 3 y el antepenúltimo número. Entonces se dio cuenta que podía formar pares de grupos, que eran n pares dividido 2, esto va a ser la cantidad de números que tenía, dividido 2, y que respondían siempre a esta fórmula. Entonces tenemos que la suma de los primeros números naturales
responde siempre esta sumatoria, desde 1 hasta el enésimo término, a la fórmula n por n más 1 sobre 2. Esta es otra fórmula que ustedes tienen que recordar para este tipo de ejercicios. Bueno, y acá vamos con serie. Por definición, ¿qué es una serie? Una serie también es una sucesión. Es una sucesión particular que va a estar formada por la suma de los términos de esa sucesión. Entonces, ustedes van a tener una sucesión que está formada por el conjunto imagen de una sucesión a sub n, ¿no? Entonces van a tener una sucesión inicial con su fórmula, con n perteneciente a los naturales, pero si a esta sucesión le aplican la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de cada uno de los términos que obtuvieron al aplicar la fórmula de sucesión, esta sucesión en particular se llama serie. Entonces, si suman el primer número para un n igual a 1, van a tener el a sub 1. Para un n igual a 2, ¿qué tienen que sumar? El primer término de esta primer sucesión más el segundo término que obtuvieron con esta sucesión. Para un n igual a 3, ¿qué van a sumar? Lo que obtuvieron para un a sub 1, lo que obtuvieron con el a sub 2 y lo que obtuvieron con el a sub 3. Y para un n igual a n, la suma, ¿qué va a ser? Y va a ser el a sub 1, el a sub 2, el a sub 3, todos los números que están acá hasta el a sub n. Entonces van a tener que sumar cada uno de los términos obtenidos con esta primer sucesión para obtener la serie desde el 1 hasta el n. ¿Está? Entonces la nueva sucesión formada por las imágenes de a sub n va a ser la serie 1, la serie 2, la serie 3, que son las sumatorias desde el primer número hasta el enésimo número. Y esta es la serie del término general a sub n. Bueno, vamos a un ejemplo. Tienen esta serie desde n igual a 1 hasta n igual a infinito, de 1 sobre n. Es la sucesión que se genera de los términos de la sucesión a sub n. O sea, la sucesión es 1 sobre n. Entonces vamos a primero calcular esta sucesión. Si n es igual a 1, 1 dividido 1 es 1. Si n es igual a 2, 1 sobre 2 es un medio. Si n es igual a 3, 1 sobre 3 es un tercio. Y si n es igual a n, es 1 sobre n. Pero la serie va a estar formada por la suma de todos estos términos entre sí. Entonces, el primer término de esa sumatoria va a ser 1. El segundo término va a ser 1 más un medio. Entonces, 1 más un medio, ¿qué es? 3 medios. El tercer término de esa sumatoria va a ser 1 más un medio más un tercio, que es 11 sobre 6. El enésimo término va a ser 1 más un medio más un tercio más el último término y se expresa de esta manera. Fíjense que en la serie, ahora, ¿qué vamos a poner? Esperen que me fui. Quería rotular. Vamos a poner como, esperen, un poquitito, espérenme. A ver. Esto. Acá. La serie va a estar formada por la primera suma que dio 1. Estos son los elementos, ¿no?, de esta serie. La segunda, el segundo elemento que fue 3 medio. El tercero que fue 11 sexto. Y el enésimo que va a ser representado por toda esta expresión. ¿Está?
Entonces acá, esta serie va a ser 1, punto y coma, los elementos de la serie, 3 medios y 11 sextos. Y ahí ya terminamos con estos ejemplos que son teóricos. A ver. Esperen un poquito que quiero ir acá. Ahí está. Mantener. Descartar. Profe, una consulta. Sí. Esperen un poquito, que me fui Ah, de bueno. la pantalla. Sí. Sí, preguntá que consultame. yo te escucho igual. Ah, bueno, genial. Por ejemplo, si a nosotros nos piden resolver alguna sucesión y, por ejemplo, encontrar los primeros términos, y ya nos dan una condición inicial, nosotros respetamos o sea, buscamos esos primeros términos asignándole a n que cumplan con esa condición. Claro. Claro. Y también teniendo en cuenta la forma que tenga la ecuación, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, Claro, ajá, lo que bueno. vas haciendo es ir, vas reemplazando los valores de la variable. Si fuera n, vas a reemplazar por n igual a 1, n igual a 2, hasta los que te pidan. Te piden los primeros 5 términos, reemplazás por 1, 2, 3, 4 y 5 y calculás cada uno. Ahora vamos a hacer... Está buenísimo. No sé, Gracias. esa era la ¿Entiende? pregunta, digo, ¿respondí lo que estabas preguntando o era otra cosa? No, está bien, era más o menos fijándome aparte que nos podía llegar a salir, si por ahí, aparte de la condición, había que tener en cuenta la forma, por ejemplo, si empezaba el primer término con un número negativo y una potencia, que estén como denominador, todo eso junto. Bueno, si a vos te dan la expresión, si te dan la expresión y te dicen calcular los primeros valores, simplemente es reemplazar, ahí no hay secreto. Está bueno por ahí cuando te dicen encontrar la expresión general o el término general, ahí sí tenés que elaborar un poco y estar atento a eso. Si los signos van cambiando, si los números son, diciendo, ¿no? Si todos los números son pares, o si todos los números son impares, o si todos son negativos, tengo que multiplicar por un menos 1 adelante, o si, no sé, todos son múltiplos de 5, bueno, tener en cuenta que hay un 5 ahí, son todos los múltiplos de 5, así que será 5 por algo. Digo, hay que ir mirando que hay que descubrir cuál es la generalidad, por eso en el ejemplo que yo explicaba, decía, bueno, calculo 1 o 2 términos más, a ver si está funcionando, si no me pierdo de algo, y con eso después improvisar alguna fórmula general. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, muchas gracias. Te agrego algo más. Ustedes siempre que vean una fórmula, lo primero que tienen que ver es cuál es el dominio de esa fórmula. A ustedes ya les están, en sucesiones les están restringiendo algo, que tienen que trabajar con números enteros positivos, y en algunos casos pueden usar el 0. Pero además tienen que ver si todos esos números enteros positivos, los naturales, pertenecen al dominio de la fórmula. Porque viste que vimos un caso donde el 1 no entraba porque se hacía el denominador 0. Entonces, esas son las cuestiones que tienen que ir viendo. Entonces, si el 1 no entra, vamos a tener que empezar a contar a partir del 2. ¿Entienden más o menos el concepto? O sea, todo lo que ustedes ven de dominio, de imagen y demás, lo tienen que aplicar también a sucesiones, restringiéndose ¿en qué? En el conjunto de los números naturales. Bueno, vamos al ejercicio 6 ahora. ¿Alguna otra duda de lo anterior? Ay, chico, me molesta. Esperen que voy a apagar el celular. Bueno, el ejercicio 6. Dice, encontrar una fórmula que calcule la siguiente suma. Nos da un k igual a 3 hasta el enésimo término de esta sucesión, cuya fórmula es k. ¿Se acuerdan que hace un ratito yo les dije que ustedes tenían que recordar un par de fórmulas, ¿no? Una era esta misma expresión, pero para un k igual a 1. Para un k igual a 0. Y
obtenían una fórmula que era 1 menos R a la n más 1 sobre 1 menos R. ¿Ven cómo la suma de los primeros números, sí, era igual, ¿para qué igual a 1? Perdón. De los primeros números estaba representado por n por n más 1 a ver. Perdón, me estoy confundiendo yo. Chicos, vuelvo para atrás. Esperen un poquito que voy a sacar esto de acá. Dice, encontrar la fórmula de la suma de los primeros números, desde k igual a 3 hasta n. ¿Cuál era la fórmula? Era la fórmula que les expliqué de Gauss, ¿no? Que era n por n más 1 sobre 2. Es esta. Desde k igual a 1 hasta n. Bueno, entonces, acá vamos a hacer la representación de esta primer sumatoria con algunos de los términos. Para k igual a 1 es 1, para k igual a 2 es 2, para k igual a 3 es 3, y para k igual a n es n. Entonces tenemos la suma de los primeros números naturales. La suma de estos primeros números naturales, cuando empezamos con k igual a 1, responde a esta fórmula, a n por n más 1 sobre 2. Pero acá nos está pidiendo que encontremos la fórmula que corresponde para un k igual a 3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Planteamos para un k igual a 1 es 1, para un k igual a 2 es 2. Pero entonces nos van a quedar todos los términos que quedan de 3 en adelante, o sea, de 3 hasta el n. Entonces, en vez de escribir el 3, el 4, el 5, el 6 y el enésimo término, lo expresamos con el símbolo de sumatoria k, con un k igual a 3 hasta el enésimo término de la sucesión igual a k. ¿Me van siguiendo? Fíjense, toda esta expresión, hasta el igual, es lo mismo que esto. Y todo esto es igual a ¿qué? A la fórmula para un k igual a 1, que es n por n más 1 sobre 2. Entonces, de acá podemos despejar esta expresión de sumatoria para un k igual a 3 con un pasaje de término. Pasamos el 1 restando y pasamos el 2 restando. A ver si está. Sí. ¿Ven? Entonces nos queda despejado k igual a 3, para un k igual a 3, hasta el enésimo término de la sucesión k. Va a ser igual a ¿qué? A n por n más 1 sobre 2, menos 1, que es el 1 que pasé al otro lado, menos 2, que es el 2 que pasé al otro lado. Y menos 1 menos 2 es 3. Sacando como un denominador, este denominador 2 lo multiplica a este menos 3. Entonces la fórmula que representa a esta sumatoria desde k igual a 3 hasta el enésimo término de k va a ser n cuadrado más n menos 6. ¿De dónde salió este n cuadrado? Y de haber hecho distributiva. N por n es n cuadrado, n por 1 es n, y 3 por 2 es 6. Este 6, ¿de dónde salió? Y bueno, de haber sumado este menos 1 menos 2, y haber multiplicado con el común denominador por 2. Entonces, esta es la fórmula que representa a esta sumatoria, desde k igual a 3. Ahora sí, el ejercicio B. Este era el que les decía hace un ratito. Nos pide calcular desde j igual a 1. Nosotros sabíamos que la fórmula que representa esta sumatoria para un j igual a 0, ¿ven? 1 más r al cuadrado, más r al cubo, más r a la cuarta, más r a la n, va a ser igual a ¿qué? Y el término general era 1 menos r a la n más 1 sobre 1 menos r. ¿Para qué? Para un j igual a 0. Esto va a ser igual a esto. Estamos con una cadena de igualdades. Pero el ejercicio nos pide que calculemos esta sumatoria de r a la j
cuando empezamos a contar a partir de j igual a 1. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos el primer término que es para j igual a 0. R a la 0 es 1. El segundo término el otro término que hubiese sido para j igual a 1. Pero en vez de ponerte a hacer ese cálculo, lo que vamos a hacer, escribimos la expresión de sumatoria para j igual a 1 y todos los términos que continúan a partir de después del 1. Entonces, profe, sí. Disculpe, duda. ¿Por qué en el ejercicio anterior tomamos la sumatoria arrancando en k igual a 1 y acá en k igual a 0, como la primer elemento? No, porque el ejercicio es así. No es que haya... A ver, vamos a ver el anterior. Espera. Ahí contemplamos... Porque estás trabajando solamente con el conjunto de los números naturales, estrictos. En cambio, en este te acepta el 0 como, te está tomando el 0 también. Pero ¿cómo me doy cuenta? Porque en el ejercicio no estaba aclarado. No, en el ejercicio está aclarado. No. Vos en la teoría, no, porque no leíste la teoría. En la teoría, cuando vos empezás a contar desde j igual a 0 hasta n, siempre va a responder esta fórmula. Está la parte teórica. Esta sumatoria, empezando a contar desde j igual a 0 hasta n, va a responder a esta fórmula, siempre. Pero ahora te dicen, no quiero que me cuentes a partir de j igual a 0, quiero que hagas la fórmula desde j igual a 1. ¿Pero en qué te basas? En la teoría. En la teoría te dice que esta sumatoria, esta, es igual a esta fórmula, 1 menos r a la n más 1 sobre 1 menos r. Después fíjate en la parte teórica que ahí lo explica bien. Claro, vamos a usar esa propiedad que está en la teoría justamente. Por eso lo escribe de esa manera. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se llega a eso? Preguntaban, bueno, justamente todo eso está en la teoría. Sí, ¿cómo llega a eso? Acá lo estamos desarrollando, aprovechando esa propiedad, que en la teoría está ahí y está bien explicado. Cualquier duda que surja, bueno, que no podamos resolver ahora, después vuélquenla en el foro y la respondemos por el foro. Pero tiene que ver con eso, todo esto está en la teoría, estamos simplemente... Está en la teoría y es un desarrollo está en la teoría y está claro, lean la teoría, chicos, no se queden solamente con las clases del Zoom. Igual están en los videos también, es la suma de las potencias. Es la suma, o sea, es una de las fórmulas. Claro. Es una de las fórmulas que se desarrolla igualando todo a unirse, después es bastante larga, ¿no? El desarrollo de esto. Yo no me animo porque hacerlo esto porque nos llevaría 2 horas poder escribirlo esto en el Zoom. Pero bueno, yo después se las voy a mandar. Cuando solucione el problema de mi celular para grabar, les voy a mandar cómo se desarrolla esto. Pero está explicado en la teoría. Ustedes tienen que valerse de esto. Por eso les decía, hay cosas que ya se las tienen que recordar de memoria. ¿Qué pasa con esta sumatoria de esta sucesión del tipo R a la J, no sé, desde J igual a 0 a la N, o A a la J, o I a la J, o K a la J, o sea, donde la variable es la J? Bueno, responde siempre a esta fórmula, pero comenzando en el contador con un índice igual a J igual a 0. Pero acá nos pide que hagamos con un J igual a 1. Entonces, ¿qué hacen? Desarrollan el primero. El primero es para J igual a 0. 0. R a la 0, ¿cuánto les va a dar? 1. Cualquier número elevado a la 0 es 1. Pero a partir del 1 estaríamos acá para J igual a 1. Entonces lo plantean la fórmula de la sumatoria, ya tenemos el primer término y la suma de todos los que restan. O sea, este símbolo está representando desde el R en adelante y todo lo que le sigue. Despejamos de acá lo mismo. Pasamos el 1 como, restando. ¿Ven? Entonces ya me queda el símbolo de sumatoria empezando a contar desde J igual a 1.
Acá sacamos como un denominador 1 menos R, o sea que este menos 1 va a ir multiplicado por 1 menos R, y después, fíjense que esto, R a la N más 1, ustedes lo pueden expresar también como R a la N por R. ¿Se acuerdan de eso? A igual base se suman los exponentes y viceversa. Si tienen una suma de exponentes, pueden distribuir este R con cada uno de estos. O sea que les va a quedar R a la N por R. Este 1 se les va a cancelar con esto. Al tener expresado el R más 1 como R a la N por R, van a poder sacar el factor común R, que es el factor común R, y que va a multiplicar al 1, que va a quedar de esta R que sacamos acá, y el R a la N que lo teníamos acá. Se los escribiré en un papel para que lo vean, ese procedimiento. Ustedes dicen, bueno, el 1 con el 1 se me cancela, ¿no? ¿Cómo llegan de esto, que les va a quedar menos R a la N más 1, más R, a esta expresión? Es expresando este término R a la N por R, y después sacando factor común R. Sí, sí, se entiende eso. ¿Se entendió? Bueno. Sí, sí. Sí, esto igual después lo miran con cuidado, hacen las cuentitas a mano, no es tan difícil. Digo, por ahí confunde acá porque hay muchos símbolos, mucha R, la sumatoria, pero claro, es difícil. Después lo miran tranquilos y va a salir. Ustedes se tienen que sentar con la santa paciencia. Esto era para un R cualquiera distinto de 1. ¿Por qué distinto de 1? Todo lo que estuvimos viendo recién. Y porque si acá hubiesen puesto un 1, la base de esta sucesión hubiese sido 1, 1 elevado a cualquier valor que tome la J iba a ser siempre 1. ¿Y cuántas veces se hubiese repetido este 1? N veces. Enésima. Claro, la enésima. Entonces, esto era el primer caso para un R distinto de 1. Ahora, si R hubiese sido 1, era 1, más 1, más 1, más 1, hasta llegar la enésima vez esos 1, o sea, 1 por n. O sea que esta fórmula para un R igual a 1 hubiese sido n, porque 1 por n es n. Bueno, vamos ahora. Esto si quieren los pueden hacer solos, el 2 sale fuera del símbolo de sumatoria porque es una constante, entonces les va a quedar 2 por i. ¿Ven? Silvi. Sí. No sé si quieres hacer un recreíto, son 5:30. ¿Ya son las 5:30? Sí. Y bueno, 36. 10 minutos si quieren. Bueno, dale, y después sigo con estos. ¿Qué nos quedaría? Este y el 7, ¿no? El de series. Sí. Bueno, está bien. ¿Sí? Sí. Hacemos un recreito porque a mí ya me duele la garganta. Claro, viste, estás hablando un montón. Hacemos sí. Este, y si quieren podemos ver los otros dos los que quedaron del ejercicio 2, que se los muestro que no son, no por PowerPoint, sino por cómo está resuelto. Bueno, hacemos un recreo. ¿Qué hora es ahora? Yo tengo y 36. Bueno, está bien. ¿Y 46? Sí. Bueno, listo. Pauso el video acá y Perfecto. después a la vuelta seguimos. Bueno, dale. Y después... Sí. ¿Están? Bueno, seguimos con el ejercicio 12. Este 2 es una constante, ¿ven? El 2 es constante. Entonces lo puedo sacar. Hay una propiedad de la sumatoria que dice que la sumatoria de una constante por la sucesión, no me salía la palabra, por la sucesión, es lo mismo que la constante por la sumatoria de la sucesión. ¿Ves? Para encontrar la suma usamos la propiedad de sumatoria, que es la que les estoy diciendo ahora. ¿Ven? Saco la constante fuera del símbolo de sumatoria y me queda la sucesión, que en este caso es i. Bien,
Entonces encontrar la suma usando las propiedades de sumatoria, pero desde i igual a 1. Entonces, acá saqué fuera la constante, acá tengo para un i igual a 1 hasta el enésimo término, pero ven que la fórmula para un i igual a 1 es n por n más 1 sobre 2. Si no claro, que esa es la que ya hemos tenido la presentado. sumatoria, si hubiésemos tenido la sucesión solamente i sin la constante 2, o sea, sin este 2, ¿ven? ¿Cuál hubiese sido la fórmula? N por n más 1 sobre 2. Ahora este 2, que era la constante que tenía la sucesión, dividido el 2 de la fórmula, ¿qué les va a dar? N por n más 1. Bien. En el D, acá tienen una resta. Entonces, fíjense que el D, la primer parte es casi idéntico al ejercicio C, al anterior. Y esto, el menos 1, es una constante. Entonces, vamos a aplicar la propiedad de que el símbolo, la sumatoria se puede repartir en cada uno de los términos de la sucesión, con lo que nos queda, que vamos a tener la sumatoria de 2h menos 1 igual a la sumatoria de 2h menos la sumatoria de 1, siempre con el índice igual a 1 llegando a n. Entonces, en el primero, esta primer parte es lo mismo que antes. En vez de i tenemos h. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula? N por n más 1, que es lo que tenemos acá. Menos n. ¿Y por qué menos n? Porque si esta es la constante 1, este 1, ¿cuántas veces va a aparecer? Las n veces que hagamos el cálculo de la sucesión. Entonces, la fórmula de toda esta sumatoria es n por n más 1, que es lo que representa el primer término, menos n, que es lo que representa a este segundo término. Si acá hacemos distributiva, nos queda n cuadrado más n menos n, que luego es lo mismo que n cuadrado. O sea, la fórmula del ejercicio D para h igual a 1 hasta n de 2n menos 1 va a ser igual a ¿qué? A n cuadrado. Fíjense que 2h menos 1, ¿qué tipo de número es? Si tienen un número cualquiera, multiplicado por 2 va a ser par. Y si a un número par le restan 1, ¿qué va a ser? Impar. Entonces, en realidad, este n cuadrado está representando la suma de los primeros números impares, que siempre va a ser igual a n al cuadrado. Después tómense el trabajo de sumar los primeros números impares. Por ejemplo, el 1 y el 3 son los primeros números impares, ¿no? Si sumamos esos dos, el 1 y el 3, ¿cuánto nos da? 4. ¿Qué n fue eso? Un 2. 2 al cuadrado es 4, porque usamos dos términos. A ver, los tres primeros números impares. El 1, el 3 y el 5. 1 más 3 es 4. Más 5 es 9. ¿Cuántos términos usamos? 3. El n era 3. 3 al cuadrado es 9. ¿Ven que llegan? Entonces esta es otra fórmula importante de recordar, que es que la suma de los primeros números impares va a ser igual a n al cuadrado. Bueno, y ahora pasamos a los ejercicios de serie y después les voy a mostrar el 2C y el 2D que había quedado de la primera tanda. Dice, haya los 5 primeros términos de las siguientes series. Bueno, ¿cuál es la sucesión que tenemos? Un medio a la K. Entonces lo primero que tenemos que hacer es resolver esta sucesión en los 5 primeros términos. Es la sumatoria desde K igual a 0 hasta infinito de un medio a la K. Entonces calculamos. La primera va a ser un medio a la 0. ¿Cuánto es? 1.
La otra va a ser el primer término que habíamos calculado, que era 1 medio a la 0, más el otro término que es 1 medio a la 1, que es 1 medio. Entonces es 1 más 1 medio es lo mismo que 3 medios. El tercer término que vamos a calcular es 1 medio a la 0 más 1 medio al cuadrado, para k igual a 3, para k igual a 2. El primero era para k igual a 0, para k igual a 1 y para k igual a 2. Sumamos todos estos términos y nos da 7/4. Ahí ya hicimos 3. El cuarto término va a ser para un k igual a 3. Entonces teníamos el 1, el 1 medio, el 1/4, el 1/8 y nos da 15/8. ¿Cuántos hicimos hasta ahí? 4, pero nos pide los 5 primeros. Entonces para un k igual a 4, espero que voy a llevar esto hacia arriba. Para un k igual a 4, reemplazamos 1 medio y lo elevamos a la 4, nos va a quedar 1 sobre 16, y la suma de los primeros 5 términos es 31 sobre 16. Entonces, ¿cómo estaría formado el conjunto de elementos de esta serie? Estaría formado por el 1, abrimos llave, ¿no? 1, 3 medios, 7/4, 15/8 y 31 sobre 16avos. Bueno, lo mismo para acá. La primera va a ser 1 sobre 1, para k igual a 1, que es 1. La otra va a ser, tenemos que calcular la serie para un k igual a 2, es 1 medio, pero le tenemos que sumar el anterior, entonces 1 más 1 medio que nos da 3 medios. La otra es, la tercera va a ser el 1 más 1 medio más 1/3, que nos da 11 sobre 6. Y la cuarta es el 1 más 1 medio más 1/3 más 1/4, que es 25 sobre 12. Y la quinta es el 1 más 1 medio más 1/3 más 1/4 más 1/5, que es 137 sobre 60. Fíjense acá una observación. Para calcular el S sub 2, ¿qué hicimos? Calculamos, tomamos el S sub 1 y le sumamos 1 medio. Para el S sub 3 es lo mismo que el S sub 2. ¿El S sub 2 qué era? El 1 más 1 medio, que era 3 medios. Es el S sub 2 más el último término en cuestión, que en este caso es 1/3. El S sub 4 va a ser igual al S sub 3 más 1/4. ¿Cómo sería el S sub n? Supongan que acá hubiese habido una n. ¿Cómo hubiese sido el S sub n? ¿Qué es el 4? ¿S de qué? N menos 1. Perfecto, o sea, acá tendría que haber habido S en el subíndice n menos 1 más que 1 sobre S. ¿Sobre S? Sobre n. Sobre N, perdón. Sí. Sobre n, ¿entienden? Entonces, para el enésimo término hubiese sido S de n menos 1 más 1 sobre n. Bueno, vamos a esta. Bueno, esto ya lo habíamos trabajado, ¿no? En la gráfica. Tenemos que sí o sí empezar con un n igual a 1. Entonces el primero va a ser 1. El segundo va a ser... Y acá aparecen números irracionales, pero no hay que tenerles miedo. Nos va a quedar 1 más 1 sobre raíz de 2. Sacamos como un denominador raíz de 2 y después racionalizamos. Acuérdense que 1 sobre raíz de 2 es lo mismo que raíz de 2 sobre 2. ¿Está? El 1, el S sub 1 es 1. Más 1 sobre raíz de 2 es lo mismo que haber puesto 1 más raíz de 2 sobre 2. Que si eso, en esa forma racionalizada, sacan como un denominador 2, les va a quedar esta expresión. En el S sub 3 les va a quedar 1 más raíz de 2 sobre 2 más raíz de 3 sobre 3. ¿Pero qué era?
1 más raíz de 2, el S sub 2, que es este número, 1 más raíz de 2 sobre 2. Entonces, y así sucesivamente con cada uno de los términos de esa sucesión. Entonces, esta serie va a estar formada por el conjunto, cuyos elementos son el 1, 2 más raíz de 2 sobre 2, este número aproximado que es 2,284, este otro número aproximado que es 2,784 y 3,231. Estamos trabajando con aproximaciones. Bueno, y en el D, esto es un concepto también importante, que acá vamos a trabajar con el concepto de factorial. Siempre que tengan una expresión de este tipo, n con un signo de admiración para abajo, significa factorial. ¿Qué es el factorial? Es multiplicar todos los números que aparecen antes del número en cuestión. Por ejemplo, si ustedes tienen un 5, el 5 factorial, ¿cuáles son todos los números que están antes del 5? El 1, el 2, el 3, el 4 e inclusive el 5. Entonces tienen que multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5. ¿Se acuerdan de eso de factorial o no? El factorial de 1 es 1, punto. El factorial de 2 es 1 por 2. El factorial de 3 es 1 por 2 por 3. El factorial de 4 es 1 por 2 por 3 por 4. Entonces, una manera de poder calcular factorial es el factorial de n más 1 por el último número. Entonces acá nos piden que calculemos la serie de, esperen que voy a bajar esto, de 3 a la n sobre n factorial, empezando con un n igual a 0 y hasta el infinito. Y otra cosa que es sumamente importante que se lo escriban con color rojo, es que el factorial de 0 es 1. Entonces el factorial de 1 es 1, pero el factorial de 0 también es 1. Ven que acá les permite poner un 0 en el denominador. ¿Por qué les permite poner el 0 en el denominador? Porque estamos hablando del factorial de 0, y el factorial de 0 es 1. Entonces, cuando n es igual a 0, empezamos con 0. 3 a la 0 es 1. Y el factorial de 0 es 1. 1 dividido 1 es 1. En el otro término, cuando n es igual a 1 va a ser el 1, o sea, la suma anterior, más el nuevo término en cuestión, que es 3 a la 1 sobre 1 factorial. 3 a la 1 es 1, 1 factorial es 1, o sea que le queda 1 más 3, que es 4. En el que sigue, para un S sub 2, va a ser el primero, que era 1, el segundo, que era 3, más 3 al cuadrado, que es 9, sobre 2 factorial. Factorial de 2 es 1 por 2, que es 2. Entonces fíjense que el S sub 2 es lo mismo que el S sub 1 más 9 medios, que es 17 medios. El S sub 3 va a ser lo mismo que el S sub 2 más la fórmula esta calculada en 3, o sea, 3 al cubo sobre 3 factorial, y 3 factorial es 6. 3 al cubo es 27, y 3 factorial es 1 por 2 por 3, que es 6. 27 dividido 6 más 17 medios, que era el S sub 2, nos va a dar 13. Si hacen la cuenta van a ver que da eso. Y el S nos pedía los 5 primeros, ¿no? O sea que ya estaríamos, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Esperen que voy a subir esto. El S sub 4 es el S sub 3, que ya lo teníamos calculado, que era 13, más 3 a la cuarta sobre 4 factorial. 3 a la cuarta es 81, y 4 factorial es 1 por 2 por 3 por 4. Eso nos va a dar 24. Más 13, que es lo que habíamos obtenido con el S sub 3, es 13 más 81 sobre 24, que es 131 sobre 8. Entonces, esta serie
va a estar formada por las siguientes imágenes, que son los elementos. En conjunto, cuyos elementos son el 1, el 4, 17 sobre 2, 3 y 131 sobre 8. Bueno, vamos al ejercicio E. Acá está el famoso -1. Ya de antemano, ¿qué van a saber al tener un -1 a la n? Que los términos de esta sucesión, ¿cómo va a dar? Que si lo haces par, te da positivo, y si lo haces impar, te da negativo. Bien, van a tener signos alternados, o sea, un término va a ser positivo, otro término va a ser negativo. Ahora tenemos que ver qué términos, dependiendo de la n, va a ser el positivo y va a ser el negativo. Bien, entonces nos dice, bueno, empecemos a contar a partir del 0, para n igual a 0. Entonces reemplazamos -1 a la 0, todo número elevado a la 0, ¿cuánto es? 1. -1 a la 0, ¿cuánto es? 1. 1, bien. 2 a la 0, ¿cuánto es? 1. Bien. 2 factorial de n. 2 por 0, ¿cuánto es? 0. ¿Y el factorial de 0 cuánto es? 1. 1. Entonces acá nos va a quedar 1, 1 y 1. 1 por 1 sobre 1, ¿cuánto es? 1. ¿Ven? -1 a la 0 es 1, 2 a la 0 es 1, 2 por 0 es 0, el factorial de 0 es 1. Ojo con eso, ¿eh? No vayan a poner 0 porque tienen mal el ejercicio. Entonces esto va a dar 1. Ahora vamos a hacer el segundo término, para un s igual, un s sub 1, para un n igual a 1. El primero era 1, que ya lo tenemos calculado, más el s sub 2. Pero acá tenemos -1 a la 1, por 2 a la 1, por el factorial de 2. El factorial de 2 dijimos que era 2, -1 a la 1 es -1, y 2 a la 1 es 2. O sea que nos va a quedar este término de acá negativo. Entonces vamos a tener 1 menos 2 sobre 2. 2 sobre 2 es 1. Con el 1 de adelante, si se lo resto, nos va a dar 0. La tercera serie, el 3, el tercer elemento, para S sub 2. Esto va a ser igual a ¿qué? ¿Acá qué? ¿Hay un 0? Sí, está bien. Va a ser igual, para un S sub 2, el S sub 1 más esta expresión calculada en 2. O sea, -1 al cuadrado es positivo, 2 al cuadrado es 4, y el factorial de 4 es 24. 1 por 2 por 3 por 4 es 24. Entonces es la suma anterior, que era 0, más 4 sobre 24. ¿Ven? El S sub 1 más 4 sobre 24 es un sexto, esto les da un sexto. El S sub 3 va a ser igual a ¿qué? Al S sub 2, ¿ven? Al S sub 2 más esta fórmula calculada en n igual a 3. Entonces tenemos 2 al cubo, que es 8. En el anterior era un sexto. 2 al cubo, que es 8, menos 1 al cubo, que es menos 1, y 2 por 3, que es 6, y el factorial de 6 es 720. Entonces nos queda un sexto menos 8 sobre 720, que es lo mismo que 1 sobre 90. Y el S sub 1 era un sexto. Entonces un sexto menos 1 sobre 90, la cuenta esa nos da 7 sobre 45. Nos faltaría el último para tener los 5 primeros términos, que sería un S sub 4. Bueno, el procedimiento es lo mismo, le da 131 sobre 840. Para un poquito, ¿Cuáles son los Silvi. elementos? Silvi, que se nos perdió una en el camino, acá nos dice... Sí, soy yo, profe. Ahí está. ¿Dónde te quedaste? No, me perdí en dónde salió el 1 adelante de, por ejemplo, S sub 1. Ah, ahí está. Bueno, fíjate que justo en el renglón de arriba lo pintó en amarillo el 1.
Acordate que acá Sí. cada término, porque esta es la serie, ¿sí? Acá son los S que estamos calculando. Vamos de vuelta, mirá, el S0 era calcular cuando Sí. n vale 0. ¿Sí? Entonces pones toda la formulita con n igual a 0. Toda esa cuenta te dio 1. El S1 va a ser S1 que calculaste recién, más toda la formulita con n igual a 1. ¿Ven? Ah, claro. Sí, sí. Es el anterior más la formulita calculado en el n en cuestión. Claro, después Ah, viene sí, sí. el S2, la arranca suma en el anterior, 0, que era el resultado anterior, más el término calculado con n igual a 2. ¿ven? Sí, 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 ahora entendí. Gracias, Ahí profe. va. Perfecto. ¿Entendieron? Ven que Profe, los estoy marcando acá en color. Es el anterior más el término en cuestión que es para el n igual a 4, ¿ven? Y bueno, profe, sí. Sí, yo por un lado calculo primero la sucesión de los primeros 5 y después realizo la suma, como para no generar este mareo en las cuentas. Bueno, sí, puede ser. O sea, vos calculás. A1, A0, A1, A2. El 0 con el 0, esta parte con el 1, esta parte con el 2, esta parte con n igual a 3. ¿Dónde está mi flecha? Vos calculás las formulitas para 0, para 1, para 2, para 3. Y después le vas sumando el anterior. Exacto. Está bien, sí. Pero ojo con las cuentas, porque se tienen que acordar que en la serie tienen que sumar los elementos de esta serie, o sea, tienen que sumar cada uno de los términos, ¿no? Entre sí. Claro, yo hago A0, A1, A2, A3 y después sumo. El primer elemento de la serie sería A de A0 y después sumo el A0 Claro. con el A1, el A1, Exacto. el S1 Claro. con el A2. Siempre le va sumando el otro, claro. Sí. Es como sumar, pero van a sumar estos números. Es lo mismo. ¿Entendido? sí. Esperen que voy a María sacar el Cristina había preguntado ahí, se había perdido. No sé si ya se encontró. María Cristina Molina nos decía, profe, no me queda claro, ¿podría explicar? No sé en qué parte, si nos ayudás, si nos decís algo. María Cristina. A ver, retomo. En las series ustedes tienen que sumar los números que obtienen en esta sucesión para formar un nuevo conjunto. Una serie es un conjunto que está formado por la suma de las imágenes de una sucesión. Entonces, vamos a empezar con n igual a 0. Reemplazan acá en 0. ¿Qué obtienen? El 1. Hacen toda la cuentita y obtienen el 1. Pero en el segundo, como es la suma entre sí de cada uno de las imágenes que obtienen de esta sucesión, van a tener que sumar el que ya obtuvieron más el nuevo cálculo que van a hacer con la sucesión, que es para un n igual a 1. Ven que acá pongo 1, 1, 1, y llego a esto, pero le sumo el 1, que tenía del anterior. El resultado, ¿cuánto me dio? 0. Para un n igual a 2, reemplazan acá en 2, n igual a 2, 2, 2, 2, hacen toda la cuenta, ¿no? La cuenta acá, ¿cuánto les daba? 4 sobre 24, pero le tienen que sumar las otras dos anteriores, y la suma de las otras dos anteriores, ¿cuánto dio? 0. Entonces, 0 más la sucesión evaluada en 2. Para 3, hacen la cuentita acá, 3, 3, 3, 3, hacen todas las cuentas, les da 8 sobre 720, pero le tienen que sumar la anterior, el S sub 2. ¿Y quién era el S sub 2? El S sub 2 era un sexto. Y así sucesivamente. Calculan la sucesión, calculan esta sucesión y le van sumando la sucesión anterior. Y la sucesión anterior siempre es la suma de todas las anteriores. Profe, una consulta. Sí. Sí. Disculpe, ahí en el S sub 1, en la parte donde dice 1 más menos 1 por 2 sobre 2 factorial. Sí. Después dice igual a 1, pero ¿de dónde sale el 1? ¿No sería...? ¿Este 1? Oh. ¿Este? Sí.
igual a claro, 1 por menos los 2 sobre términos. 2. Este 1 es Claro. este, es el amarillo. Este 1 sería el amarillo, es este, ¿ves? Es este, es este, es este, ese 1. Pero esta Sí. esta cuenta menos 1 por 2 sobre 2 factorial, te da menos 2 sobre 2, que es 1 negativo. Entonces 1 menos 1 es 0. Este 1 es el S sub 0, ¿entienden? Sí, O profe, sea, ustedes gracias. van reemplazando y suman siempre el anterior, el término de la sucesión que hallaron anteriormente. Bueno, terminamos con esta parte. A ver, acá está Ricardo. Ricardo, Bien, ¿sabés genial. qué? Sí. Yo estoy todavía como anfitriona. Sí, igual Poder estamos los dos. compartir. Yo puedo compartir si quieres. Porque yo quería darles el ejercicio, espera, que no me acuerdo bien cómo se hacía esto, el 2B y el 2C. Quiero minimizar la pantalla esta. A ver, compartir pantalla. El 2B y el 2C que estaban acá en la presentación también, ¿no? No, no estaban en la presentación. A ver, salir de la pantalla completa. Acá minimizo. Esperen que voy a buscar. Desea conservar. Bueno, miren. Decía que teníamos, en este ejercicio nos pide que, no me acuerdo muy bien de la fórmula, o sea, ¿cuál es encontrar la fórmula, encontrar el término la general. cosa común que tiene, claro, el término general, ¿no? ¿Cuál es la cuestión que tienen en común el 1, el 8, el 27, el 64? ¿Son todos qué? ¿Potencias de qué? Elevados a la qué? Al cubo, ¿ven? 1 es lo mismo que 1 al cubo, 8 es 2 al cubo, 27 es 3 al cubo, 64 es 4 al cubo. Entonces, el n va a ser n al cubo. ¿Lo ven? Pero para un número n perteneciente a cualquier número natural, la fórmula general c sub n va a ser n al cubo. Entonces, otra manera de poder expresar esta sucesión, o la expresan así con las flechitas, donde el 1 es el 1 al cubo, el 8 es el 2 al cubo, el 27 es el 3 al cubo, el 64 es el 4 al cubo, definiendo que esta sucesión va a ser para todos los n pertenecientes a los naturales, cuyo término general es n al cubo. Esto también se puede expresar como el conjunto formado por las siguientes imágenes, que son el 1, el 8, el 27, el 64, lo mismo que dijimos antes, expresarlo de la manera como 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo, 4 al cubo, y un K donde el término general va a ser el conjunto de la sucesión cuyo término general es K al cubo, con un K perteneciente a los naturales. Bueno, esperen que saco este. Este era el C. Y el B. Lo tenés ahí, cambia de pestaña nada más. Sí. No, acá no estaba el... El 2, ¿no tenés ahí arriba? 2B, dice 2B Word para Zoom. No, 2... Ah, sí, 2B, mira, acá está. Ah, sí. Bueno, acá. Esperen, ¿eh? Que yo estoy aprendiendo todo esto. Bueno, acá tienen 1, un cuarto, 1 sobre 10. Este 1 sobre 16 está mal tipeado, no corresponde. Olvídense. Un cuarto, un noveno, 1 sobre 16. Ven que está desordenado. Eso fue un error de tipeo. Entonces tenemos que buscar la fórmula de la sucesión. El 4 es lo mismo que 2 al cuadrado, ¿no? El 9 es lo mismo que 3 al cuadrado, el 16 es lo mismo que 4 al cuadrado. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula? Observando cada uno de los términos, nos damos cuenta que 1 sobre 1 al cuadrado es el primer término. 1 sobre 4 es lo mismo que 1 sobre 2 al cuadrado. 1 sobre 9 es lo mismo que 1 sobre 3 al cuadrado. 1 sobre 16 es lo mismo que 1 sobre 4 al cuadrado. Entonces,
la fórmula que representa al término general va a ser 1 sobre j al cuadrado, o sobre n al cuadrado, sobre k al cuadrado, la letra que ustedes quieran darle. Entonces, el término general va a ser esto. ¿Con qué condición? De que j tiene que pertenecer a los números naturales. La otra manera de poder expresar esto es a través de la simbología de conjuntos, donde acá tienen los elementos, imágenes de cada uno de los términos en cuestión. Bueno, acá expresé el término, en vez de con j, con n al cuadrado, diciendo que n tiene que ser un número perteneciente al conjunto de los números naturales. Bueno, chicos, por hoy, por ahora conmigo esto. No sé vos, Ricardo, ¿qué querés? A ver. Si querés agregar algo, si hay alguna duda. No, si quieren preguntar algo, podemos aprovechar este rato. Dale. Pero si no, lo que voy a hacer después es... Ahí Agustín está levantando la mano, parece, ¿no? ¿Cómo ves cuando levanta la mano? Ahí justo lo vi en la pantallita. Ah, no, no está yo no levantando lo la mano. veo. Era mi cursor que está con una mano ahí. Escúchame, No sé Ricardo, sí. ¿la parte esa teórica la pudiste encontrar? Sí, sí, la tengo. La de la mostrémosla a los chicos. Bueno, dale. A ver que la tengo acá. Acá está. El foro ya está abierto, si es por consultas. Sí, el foro está abierto, sí. Acá dice, no entiendo, profe. Bueno, hasta las 10, no, sí, me perdí. ¿Puede volver, por favor, profe? No me queda claro qué podría. Sí, ese ya lo habíamos resuelto. Gracias, profe, ya me quedó claro, ya está, que es la misma. Eva Agüero dice, profe, me retiro hasta la próxima clase. Bueno, éxitos. ¿Y el foro está abierto? El foro sí. Está abierto, sí. Bien, entonces eso ya lo tenemos resuelto. Bueno, comparto este pedacito, a ver si se ve. A ver si puedo mostrar eso como me decía Silvi. Sí, así lo ven los chicos. A ver, ¿están viendo esto? No, Ricardo ha empezado. Está cargando. Ahí está. Sí, ahora sí. Ahí está. Bueno, a ver si... lo que decía, acá donde arranca, donde dice ejemplo 7, que era el ejercicio que hicimos hoy, que Silvina les contaba, y había quedado medio raro. Dice, si consideramos la sucesión geométrica A sub k igual a A sub 0 por R a la k, calcular la suma de sus n primeros términos es obtener una fórmula para esta suma, ¿ven? La suma desde k sub 0, desde k igual 0 hasta n, de A sub 0 por R a la k. ¿Ven? Otra vez, acá la cuestión es que arranca en k igual 0. Eso es lo que usamos después en el ejemplo que les mostró Silvina. Que teníamos que encontrar la fórmula, pero arrancando de k igual a 1. Claro, arrancando en el 1. Nosotros conocemos esto. Sabemos cómo arrancar desde 0 acá. Fíjense que por la propiedad esa anterior también A sub 0 es una constante que sale afuera y me queda la sumatoria solamente de las potencias. Sigo. Dice, bueno, luego hay que buscar la fórmula para esta suma, ¿sí? Me olvidé por un momento del A sub 0 y miro solamente lo que tengo acá, esta suma, ¿sí? ¿Cómo calculo esa suma? Bueno, esa suma va a ser 1 más R cuadrado más R a la n, ¿sí? Arrancando en 0, R a la 0 es 1, R a la 1 es R al cuadrado, R al cubo, ¿sí? Y me dice, toda esa suma la voy a llamar S. Si multiplico por R de cada lado, ¿sí? Si a esta S la multiplico por R, me queda R por S. Y si a cada uno de estos lo multiplico por R, me va a quedar R más R cuadrado, más R al cubo, ¿sí? Más R a la n, para el término anterior, más R a la n más 1. Multipliqué todo por R, de un lado y del otro. Haciendo la resta entre S que teníamos y S por R, ¿sí? Ahí está. Haciendo la resta, tengo estas dos cosas que tengo acá. Lo que agarro con llaves
sería S, sería el término que tengo acá, ¿sí? La suma que tengo acá. Y S por R es lo que puso entre paréntesis, que es la segunda parte. Esa diferencia, si se fijan, esta resta, son exactamente los mismos términos, excepto el primero, ¿sí? Y el último. Consulta, profe. Sí. ¿Por qué multiplico miembro a miembro ahí por R? Bueno, Para ese es un conseguir artilugio, un Claro. artilugio que hacemos para poder jugar con estas cosas. Eso te lo contamos, no es que vos vas a tener que saberlo cada vez que aparezca. No, está bien, pero no entendía para qué es lo que yo quiero lograr al multiplicar R. Lo multiplica En por R realidad, para después vas a pasar a eliminar este términos. paso. Para eliminar términos. Claro, lo hace justamente para después borrarlo. Fíjate que lo que está entre paréntesis ahora, R más R cuadrado más RN, son los mismos que tenés acá. R más R cuadrado más RN, que los vas a restar. ¿Sí? Cuando restás lo único que te va a sobrevivir va a ser el 1, que acá en el paréntesis no está, y el R a la N más 1, que acá no estaba. De toda esa resta me queda así. Sigo entonces, me quedo acá. S menos R, y ahora mirá solamente los extremos. S menos R por S es igual a 1 menos R a la N más 1. ¿Sí? Mirá solo los extremos, y ahora dice, bueno, de este lado saco S de factor común, y me queda S por 1 menos R. Y del otro lado me quedó 1 menos R a la N más 1. Paso 1 menos R dividiendo al otro miembro, y me queda el valor de S, que finalmente es lo que yo quería calcular. Yo quería saber cómo calcular S, cómo calcular esta suma. Bueno, hago todo ese truco y sé cómo calcular la suma ahora. ¿Se entiende? Pero empezando a contar con un K igual a 0. Claro, arrancando desde 0. Y ahora esta parte, para R distinto de 1, esta parte es la que me llevo al ejercicio 7, 5, no me acuerdo qué era que hizo Silvina. Que ustedes preguntaban de dónde salió. Ustedes lo que tienen que saber es esta fórmula. Esta fórmula para un K igual a 0. Y después con eso les pueden pedir, bueno, ¿cómo será la fórmula para un K igual a 3, para un K igual a 8, para un K igual a 1? Claro, Sabiendo, entonces, empezando desde K igual a 0, van a este desarrollo, que en realidad necesitan saber la fórmula, nada más. Pueden claro, no hace falta que hagan todo el desarrollo lo corrí. El desarrollo no hace falta que lo hagan. No hace falta todo el desarrollo, simplemente usar ese resultado. Sabemos que esa suma se calcula de esta manera. Bueno, ahora ya sé que se calcula así para cualquier valor de R distinto de 1, entonces, bueno, aprovecho eso. Cuando me piden calcularlo desde 1 o desde 2 o de donde sea, los primeros términos los puedo calcular a mano y el resto los ordeno con esto. ¿Sí? O al revés, o le agrego ese término, me pedían calcular desde 1, bueno, le agrego el 0 y después le resto ese término que le agregué, que eso es lo que hicimos en el ejercicio. Sí, se entiende. Bien. Lean la teoría, chicos. Y ahí dice que ese 4 que se ve acá es una nota al pie, ¿sí? Para R distinto de 1, y ese 4 es la nota al pie que dice, si R fuera 1, queda esto, simplemente. Que también estaba explicado en el ejercicio. Bueno. Luego el resto ya, esto sí lo vimos. Sí. Bien, bueno, dejo de compartir. La teoría es bastante didáctica, o sea, no es tan tediosa como el libro de novela y que ustedes le tenían pánico, decían que era chino. Está bastante buena, está bien didáctica, o sea que está buena como para que la puedan entender y pueden consultar también. Bueno, por hoy sería todo. No sé si quieren hacer consultas. No sé si les quedó alguna pregunta, alguna duda. No, creo que no. O si se quedaron todos callados así. Quedaron obnubilados por tu clase, Silvina, me parece. Sí, no entendieron nada, me parece. No, estuvo genial, estuvo buenísimo. ¿Entendieron algo o no entendieron nada? Sí, Chicos, profe, contesten. sí se entendió. Sí, se entendió, Hay que reforzar sí. con la lectura. Bueno, refuercen con la lectura. Sí, refuercen con la lectura, obviamente.
y pasen por el foro si hay alguna consulta, por el mail. Recuerden que estamos ahí todo el tiempo. Bueno, chicos, los dejamos entonces. Nos vemos el lunes que viene. Bien, Gracias, Carito, profe. ¿estás por Gracias, ahí? profe. ¿Querés decir algo? Si no, corto acá el video también. Dejo de Gracias, grabar. profe. De nada, chicos, por favor. Bueno, No, Gracias a buenísimo. ustedes. Cortamos ahora y después arrancamos a las 7 de vuelta, ¿les parece? listo, Sí, listo, descansamos genial. un poco, dale. Dale, me voy a Vale. preparar una merienda. Chau, chau. Nos vemos. Chau, Chau a chicos. todos. Chau. Chau. Chao, gracias.